40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años, historia de una época, ni más ni menos que con nuestro compañero, con JF La Mata. JF, ¿cómo andas? Pues aquí encantado de estar otro rato contigo, don Javier. Bueno, este programa es de ambos ya, ¿eh? Ya te he enganchado. JF, nos habíamos quedado segunda parte de la historia del Partido Socialista. Del Partido Socialista, efectivamente. Por cierto, gran éxito las dos partes que hemos hecho monográficos aquí en 40 años, historia de una época, en realidad, sobre el Partido Comunista. Pero la historia del PSOE tampoco le va a la zaga, ¿no? El mérito es de ellos que su historia a veces parece la historia de una película épica con secuencias de terror y secuencias, digamos, de emoción. Tienen todos los ingredientes. De hecho, es igual que hay película de narcos, tal, podría haber película de varios partidos porque da mucho juego para ello. JF, nos habíamos quedado en la primera parte, habíamos contado todo su periplo fundacional en la escisión de lo que fue el Partido Comunista en 1921. Es parte de su papelón en la Guerra Civil, ¿no? Sí, en la Segunda República, en la Guerra Civil. Y realmente ahí, digamos, es cuando el Partido Socialista tiene su episodio más negro. O sea, al Partido Socialista se le podrán reprochar muchas cosas y muchos errores, pero para mí el momento negro que tiene ese partido es el que está vinculado a la labor de las milicias socialistas durante la Segunda República y la Guerra Civil. Durante la Segunda República ya tiene el momento, digamos, oscuro del golpe de Estado del 34, lo que en ese momento se llamó la revolución, la huelga revolucionaria, donde ya hubo víctimas. Fíjate que en la primera parte dijimos 1.000, hay algunos historiadores que la suben a 2.000. Bueno, no vamos a abrir ese debate de cuántos, pero bueno, que hubo víctimas y mucha gente que dices, ahí sí que no puedes hablar de guerra civil, de no, es que claro, de ambos bandos, ahí no había dos bandos, ahí había unos que se levantaron armas contra una legalidad, contra un jefe de Estado que era el que era Zamora. Y ahí hubo, y el Partido Socialista que reconoció estar implicado en ello. Esto es una cosa que a lo mejor la gente joven no sabe y dice, estos son mentiras los historiadores reaccionarios. El propio Partido Socialista reconoció su participación. Pero es curioso que el Partido Socialista no se ha disculpado ni siquiera ha dicho que fue un momento negro en su historia, ¿no? Sino el que saca pecho de todo. Depende de qué Partido Socialista, por así decirlo. Fíjate, en el exilio, en el momento en que está en México, Indalecio Prieto sí llega a hacer una confesión y dice que es verdad que de una manera muy hábil, porque él dice, pido disculpas por mi participación en la gestación de lo que ocurrió en el 34, no en la consecuencia, porque él se intenta desvincular así de la segunda parte, que él estaba muy cómodamente en Francia, y como eso, le falta decir, eso es largo caballero, a ese que se volvió loco. Pero reconoce su participación en la gestación de ese golpe y pide disculpas y dice, bajo mi conciencia, es mi responsabilidad. Pero es una cosa puntual de él. No del partido. ¿Qué ha pasado con las generaciones posteriores? Que han intentado borrar esa parte de la historia. No pueden pedir perdón porque están jugando a decir, esa parte no existió. Claro. Y fíjate en todo caso, para que nos hagamos una idea, Prieto, que es entre comillas el moderado. Prieto saca una pistola en un debate parlamentario antes de eso es en octubre. En julio, en una discusión parlamentaria, saca una pistola en una bronca con diputados de la CEDA. Eso está en la portada de todos los periódicos del momento, con lo cual no hay ninguna duda al respecto. Pues, es decir, eran diputados socialistas que iban con pistolas al hemiciclo. Claro, ellos, mira, no éramos los únicos, porque es verdad que, por ejemplo, los falangistas solían llevar también pistolas. Es verdad que los falangistas se encuentran solo uno, que era José Antonio. Sí. Pero era otra época, como diríamos, ¿no? Se mira, hombre, había otro sector más, que era Julián Besteiro, que era el tercer sector, ¿no? Digamos que Prieto y Laro Caballero eran los que, digamos, se disputaban el poder. Laro Caballero era el presidente del Partido Socialista durante la mayor parte del periodo de la Segunda República y Prieto era miembro de la Ejecutiva. Besteiro ni siquiera. Besteiro, en cuanto el Congreso del 32 lo pierde, queda un poco apartado. Pero bueno, sigue siendo, digamos, una figura importante porque era la figura, digamos, heredera de Pablo Iglesias. Era, digamos, el vicepresidente con Pablo Iglesias. Llegó a ser presidente en ese periodo intermedio. Y es una figura muy difícil de clasificar. Besteiro, cuando empieza la República, él dice que él no quiere apoyar eso porque entiende que no hay que ir de la mano de los republicanos burgueses. Con lo cual podríamos pensar que era más radical, ¿no? Sí. Más socialista, más obrerista. De hecho, él en el Congreso del 32, en el que él pierde la presidencia frente a Laro Caballero, él está en contra de colaborar con la Segunda República. Él dice, no tenemos que vincularnos con ellos, hacer oposición y tal. Pero luego, en la última etapa de la Guerra Civil, él será el que, digamos, levante la bandera del anticomunismo y que diga, no tenemos nada que ver con estos comunistas, que de demócratas tienen muy poco. Por eso el último Besteiro, digamos, ha quedado en la historia como, digamos, el más moderado. Es más, si se quiere, el traidor para muchos socialistas, porque él apoya al golpe de Casado. Y, claro, apoya a Casado en el... se cometió una injusticia, y no lo comentamos aquí, que es...
es verdad que él estaba enfermo cuando muere en la cárcel, nadie le pusieron tuberculosis. Tenía que haberse dejado morir en casa, ¿no? Seguramente, como le pasó a Segismundo Casado, que vivió tranquilamente el resto de su vida, incluso hasta llegó a escribir artículos en Diario Pueblo, que es algo que a lo mejor la gente no sabe, habiendo sido jefe de milicias republicanas, pues podría haber sido algo posible. O Vicente Rojo, que también murió en España tranquilamente, pues podría haber pasado. El problema que tenía Besteiro es que al final la chapa de presidente del Partido Socialista Obrero Español, para una población que tenía muchas ganas de revancha por todos los crímenes socialistas, era complicado. Y yo creo que ahí Serrano Suñer fue el primero que yo creo que dice en sus memorias: cometimos un error dejando morir en la cárcel a alguien como Besteiro, pero al final pagó Besteiro. Besteiro podría haberse escapado perfectamente, ¿eh? Sí, se podía Fue él el que quiso quedarse en Madrid y entregar, y decir en radio, en antena, la célebre frase que me decía mi abuela de aquí vienen estos, que dijo cuando, como decía, alguien tiene que quedarse aquí a la Junta de Defensa, huyó toda. Y él solo se quedó. Y él se quedó porque quería, digamos, que hubiera alguien que entregara a Madrid, y si efectivamente murió en la cárcel. Es verdad que probablemente había muchos que querrían fusilarle. Yo creo que el gesto, digamos, de magnanimidad que tuvo la dictadura de la Cole fue decir: no, mira, no le fusilamos, pero claro, al final fue muy humillante que alguien como él tuviera que morir en prisión, y encima con todos sus compañeros señalándole como traidor. Hay que decir que ni Largo Caballero ni Indalecio Prieto estaban precisamente amigos de los comunistas en la última etapa de la Guerra Civil. O sea, la gran característica que tuvo el Frente Popular es que había una operación, difícilmente pensar que espontánea, del Partido Comunista de, digamos, ocupar todo el espacio socialista, ¿no? Prieto cuenta en sus memorias que cuando se cargan a Largo Caballero dimite oficialmente. El motivo oficial es porque el Partido Comunista en mayo del 37 retira su apoyo al gobierno y le dice a Azaña: oye, mientras sea Largo Caballero, no contéis con nosotros. Y no, en favor de la unidad, entonces hay que sacrificar a Largo Caballero y poner a otro. Que entonces dice: ¿a quién queréis? A Negrín, que es, digamos, el socialista más cercano a nosotros. Y entonces ya volvemos los comunistas a estar con él. Hay unas historias que dicen que es porque el embajador soviético se había peleado con Largo Caballero, que es porque Largo Caballero se hartó y dice: mira, yo soy el Lenin español, pero mando yo, esto de que tenga que obedecer yo a Moscú no me mola. Bueno, eso ya podemos debatir por qué. Probablemente también porque Largo Caballero apoya a los anarquistas en aquellas revueltas de Barcelona, mientras que los comunistas quieren llevárselos por delante, como se han llevado por delante al POUM. Bueno, por motivos X, el hecho oficial es que el Partido Comunista es el que quita a Largo Caballero. Y lo que cuenta Prieto en sus memorias es que tras esa operación vienen a ver los ministros comunistas, Jesús Hernández y Vicente Albero, y le dicen: aquí ya se sabe lo que va a pasar. Al final el Partido Socialista y el Partido Comunista van a fusionarse, con lo cual no sea usted un obstáculo a lo que va a ocurrir, pase lo que pase. Inevitablemente, claro. Que ya había ocurrido en dos escalafones. Uno en las juventudes, que ya se habían... Santiago Carrillo. Y eso que había sido, en la práctica se llama fusión, había sido la entrega de todas las juventudes socialistas al Partido Comunista. Y en Cataluña. En Cataluña se habían fusionado el Partido Socialista y el Partido Comunista en el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Y eso que había sido en la práctica, el PSUV comunista. Con lo cual, si había fusión, era bajo el audio y el martillo. Con lo cual, digamos que eso era Prieto, que había sido un conspirador contra el Caballero. Dice: ups, cuidado, no quiero que me pase a mí lo mismo. Y de hecho el PSUV quedó siempre como un partido comunista, ¿eh? Y después incluso de la transición que fue recuperado, ¿no? Claro, ya nunca más volvió. El PSUV ya fue siempre la filial comunista del comunismo catalán. Y en sus memorias cuenta en Negrín, no sabemos si verdad o no, que Besteiro le llegó a acusar en público, decir: usted es un espía del Partido Comunista. Y dice: debe ser que ya estaba muy enfermo, que es la explicación que da Negrín de esa supuesta reacción de Besteiro. Con lo cual, al acabar la guerra civil, el Partido Socialista prácticamente está totalmente reventado, porque tiene Besteiro, el traidor. A Besteiro nadie se atreve a hablar de él hasta Felipe González. Felipe González, en un gesto muy interesante, cuando da su discurso en televisión española el último día de la campaña electoral del 77, que todo el mundo dice: tendrá que mencionar a alguien para presentarse como heredero, tal. Dice: como diría Besteiro, ha llegado la hora de la verdad, tal. Que es un gesto en el que se demuestra que él quiere desvincularse. Podría haber dicho, como diría Largo Caballero. Felipe era muy listo y sabía a quién, digamos, debía señalar en ese momento, para, digamos, que la gente perdiera el miedo a los recuerdos de aquel socialismo que mataba gente. Pero volvemos al 39. En ese momento nos encontramos a Besteiro detenido, no existe el traidor. Carrillo es que hace una carta contra él llamándole prácticamente nazi. Prieto en México y Negrín también en México, pero no precisamente amigos, porque Prieto compra lo que había hecho Besteiro y dice: Negrín en el fondo es un tío que ha trabajado más para los intereses del Partido Comunista que para los del socialista. Hay una cosa que yo animaría a todos los que les gusten la historia a leer, que es el intercambio epistolar entre Negrín y Prieto, que está todo en la Fundación Indalecio Prieto, que preside Alonso Puerta, que es donde yo lo pude leer. Alonso Puerta, el del PASOK, que fue, y luego volvió curiosamente en tiempos de Zapatero y acabó presidiendo la fundación, y ahí tienen todas las cartas que se mandaron uno a otro, y realmente merece la pena leerlas. Alonso Puerta está
está colocado de presidente de la fundación. Sí, o por lo menos estaba hasta hace muy poco. Cuando yo estuve allí era que estaba de presidente. Y entonces la carta que es que cuando Negrín llega a México le dice: señor Prieto, acabo de llegar a México, creo que usted y yo deberíamos hablar y deberíamos acercar posturas y tal. Y le contesta inmediatamente Prieto: yo con usted no tengo nada que hablar. Bueno, ahí hay un detalle también que es la fortuna del yate Elvita, cómo se lo repartieron y las peleas que hubo por a ver cómo se quedaban con esas pertenencias. Eso habría que investigar. Hay muchos, ¿no? Es como el famoso asunto del decreto que firma Azaña autorizando el traslado de oro de España, cuando es ministro de Hacienda Negrín. Y eso la gente dice: Negrín, el amigo de... A ver si se dio la famosa leyenda del oro de Moscú, que nunca se pudo acreditar al 100%, pero que siempre ha existido. O sea, esa teoría de cuánto se llevaron, cuando en el fondo te estás yendo de un país, al final nunca sabes cuánto te has llevado y cuándo no, porque nunca lo vas a reconocer. Nunca nos van a decir, pues yo me llevé tanto tal. Ninguno de los republicanos, diferentes a los socialistas, de los digamos miembros del gobierno republicano, vivió especialmente mal en los tiempos de México, lo cual o porque ya también puede decir: no, es que ya éramos ricos de casa, esa parte que no sabemos, pero de luego en la pobredumbre no vivió ninguno vivió, ni Martínez Barrio ni tal. Alguno reconoció que esos tesoros que expoliaron era para mantener el gobierno en el exilio. Claro, ese era el gobierno del patrimonio de España, ¿no? Entonces tendrían que haberlo reintegrado, ¿no? Cuando hubiera vuelto muchos. No, eso se lo gastaron. Se lo gastaron. De eso vivió en esas grandes fortunas, ¿no? Entonces, ahí realmente el Partido Socialista tiene un gran problema. Es que mientras aquí fíjate, vamos a poner algo que va a sonar raro. Cuando tú eres, digamos, un partido político satélite de un país, tienes un país que te cobija, ¿no? El Partido Comunista tenía una Unión Soviética y una red de embajadas y una red de tal, con lo cual tenía, digamos, oxígeno. El Partido Socialista no tenía nada. ¿No? Porque como el partido, lo que quería la Unión Soviética era que se hubieran fusionado, decía: tú, pues con tu pan te lo comas, es tu problema. Con lo cual, ¿eso cómo se es? ¿Quién bendice? Tú eres el Partido Socialista auténtico. Al final ganó Prieto, que Prieto hizo un comunicado diciendo: quedan expulsados de mi Partido Socialista Negrín y todos sus amigos. Negrín hizo otro comunicado exactamente igual: quedan expulsados Prieto y tal. Pero bueno, el Partido Socialista que hoy funciona es, entre comillas, heredero de lo de Prieto. Lo de Negrín desapareció a los 2 días. Heredero de lo de Prieto. De ese grupito grupo de amigos que se va a México con Prieto. Hay unos que apoyan a Negrín, otros a Prieto, pero el grueso apoya a Prieto. Porque a Negrín en el fondo ha quedado su imagen como la de servilismo y comunismo. Hay que decir una cosa que es muy interesante, que es que la imagen de los crímenes de la República perjudicó a los propios republicanos. Es verdad que, claro, cuando luego llegan, digamos, los años 40, los años de la represión franquista, ya explotan todos esos intentando que se olvide. Pero la imagen de los crímenes que se habían cometido también les perjudicó mucho a ellos. Luis Companys, por poner un ejemplo muy claro, Luis Companys es una figura detestada en 1939 por los propios independentistas catalanes, porque le culpan de o haber permitido o no haber sido capaz de impedir la masacre que ha habido en Barcelona. Cuando luego le matan a él porque le detiene la Gestapo, pues lo traen a España y le fusila el franquismo, se convierte en mártir y lo usan. Pero alguno ha tenido la honradez de reconocer hace poco en un documental que se hacía de que cuando le matan se recupera su figura, pero que en ese tiempo, del 39 y 40, nadie quería saber nada de él por la imagen que había quedado Cataluña de descontrol anarcosindicalista extraño, porque, insistimos, o no pudo o no fue capaz de contener lo que pasó allí. Es curioso como España, un asesino, un criminal como Luis Companys, se le pone el nombre de un estadio de fútbol y de una avenida principal, ¿no? Porque es que es historia. Esto que estamos hablando es los crímenes de Companys, es historia, ¿no? Fíjate, ahí tenemos el gran problema. ¿Qué intentan decirte los seguidores de Companys? Te intentan decir, bueno, es que él no pudo pararlo, porque lo que nadie puede negar es que, como pasa con todos los crímenes de la República, yo digo, se puede discutir, no, es que no fue culpa de este, no, es que Carrillo en el fondo firmó el traslado y fue no sé quién, no, es que en el fondo Negrín no sabía, no, pero lo que nadie te puede negar es que pasaron. Lo que nadie puede discutir es que los 10.000 muertos, por poner ejemplo en el caso de Cataluña, están allí. Entonces, él dice, bueno, pero yo salvé la vida a gente, que es lo que te dan los historias afines a Companys, pues a Porcioles o al único obispo que salvaron, que fue a, ¿cómo se llama? Badal, bueno, al de Barcelona, que fue el único que pudo escapar. Y yo me pregunto, dices, vamos a suponer que es verdad, dices, si Companys pudo escolar un teléfono y salvar a 7 personas, entonces quiere decir que tenía algún tipo de influencia en esas milicias. Claro. Y entonces, por lo menos, entonces me reconocerás que hubo otros en los que no lo hizo.
Entonces, digamos es que en las guerras hay que administrar el número de veces a gente, lo que hubiera dicho, ¿cómo se llama? Bergamín, igual. Es que el no me comprometáis de Bergamín, que no le perdonó nunca a Luca de Tena, porque decía, es que yo no podía arriesgar a perder mi puesto o a perder mi imagen entre tal si salvaba demasiada gente. Perfecto, pero entonces me reconocerás entonces que hay una responsabilidad. Eso es. Y en todo caso, si es el presidente de Cataluña y se llevan por delante la famosa, por eso yo siempre digo, cojamos la versión de ellos, en el caso de Paracuellos, la versión de Carrillo. Yo no me enteré de nada hasta el 11 de noviembre, que me lo dice el embajador de Noruega, pero sigue habiendo matanzas hasta el 7 de diciembre. Entonces, reconocerás que en el caso de que queramos hacerte el favor de reconocer que no tuviste, que la orden de traslado no era una orden de ejecución y era eso, un traslado, me recordarás que si te dicen que hay ejecuciones el 11 de noviembre y sigue habiendo fusilamientos hasta el 7 de diciembre, alguna responsabilidad tendrás. Y entonces, a lo mejor, insisto, cogiendo la lectura más benevolente de Companys, Carrillo y todos los demás, dice, no, es que yo no voy a arriesgar mi pellejo por salvar a esta gentuza derecha. Digo, vale, entonces asume la responsabilidad. Vamos a Companys. Si dices, no, es que yo no podía arriesgar mi imagen de presidente por salvar a estos que eran todos católicos, fascistas, tal. Vale, entonces reconozcamos eso. Pero hay que recordar que Companys, después de un juicio sumarísimo de un consejo de guerra, es fusilado. Pero se le hace un juicio de un consejo de guerra precisamente por las matanzas. Pero, porque, oye, la Gestapo podía haber traído otros muchos dirigentes que al franquismo no le interesaron. Y que viven también en París, ¿eh? Es interesante, ¿no? De saber ahí, porque en el fondo yo me imagino que quizá... ¿Por qué a Companys sí y a otros no? Pues posiblemente porque lo de Companys era el daño que había hecho a los catalanes era... Fíjate que ellos cuando interrogan a Companys es interrogado en Madrid, se lo llevan aquí a la Dirección de Seguridad, y había mucho interés en preguntarle dónde había ido a parar cierto patrimonio de Cataluña que parece que Companys no tenía, con lo cual también había una investigación un poco de la parte que decíamos antes, de la parte que había desaparecido de patrimonio, de presupuesto y de cuánto dinero tenía. A Companys no tiene especialmente una gran cantidad de dinero cuando le pillan, porque él estaba en Francia básicamente porque tenía un hijo deficiente al que estaba cuidando allí y no parecía, en su caso, en comparación con la riqueza que parecía que vivían mejor, ¿no? Pero por poner, digamos, una cosa a favor, si se quiere, de aquel proceso, a Companys se le conceden dos gracias, que es interesante. Uno, que muera en Cataluña. Companys pide y dice, yo quiero morir en Cataluña, con este gesto simbólico de quiero morir pisando tierra catalana, descalzo. Pero dice, pues no, él está detenido en Madrid, está en la Puerta del Sol. Le podría haber fusilado aquí. Encima, sabiendo además el símbolo que era enterrar a Companys en Cataluña, se le deja poder llamar que te den aquí a Madrid. No. Y segundo, su familia. Se le permitió que la familia lo visitara. Dirán, hombre, qué menos tal. Vale, pero es que si nos vamos a la guerra civil, mucha gente no tuvo ese... al contrario, la familia que iba a verle eran fusilados. Entonces, su hermana, que luego volvió a irse, estaba en Francia, vino y le vio y se despidió de él. Sería muy triste, sería dramático, evidentemente, visitar, porque sabría que le iban a fusilar. Dicen que lo último que le dijo Companys a ella es, ya verás cómo no pasa nada. Bueno, sí pasó. Pero que por poner, digamos, dos casos diferentes, si se quiere, a lo que había pasado en Cataluña en el momento, sobre todo el año 36, que es un año de horror. El año que escandalizó a Orwell lo que encontró allí en Cataluña por poner eso. Por cierto, un Companys que es fusilado donde él había mandado fusilar en Montjuïc a la gente, por eso y luego ahora resulta que las víctimas están olvidadas y en cambio el nombre del asesino lleva el nombre de un estadio de fútbol precisamente donde él mandó a asesinar, donde las grandes matanzas se produjeron, ¿no? Esa es la gran, digamos, contradicción que tiene ese periodo de la historia, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Silverio Castañón, que es una figura que sale en la lista que ahora está publicada en páginas web de víctimas del franquismo, ¿no? Y Silverio Castañón fue el tío que entró en el convento de Turón y se cargó a los 33 sacerdotes durante la Revolución de Asturias. Que tú dices, ¿es una víctima? Y dices, pues hombre, le fusilaron los franquistas, ¿cuánto supongo que es una víctima? Pero si tú le pones en ese mural de homenaje, quieres decir que te parece bien lo que hizo. Claro, es que ese es el problema, que se reconoce asesinos, ¿no? Entonces, claro, es lo malo que tiene ese periodo. Por eso cuando alguna gente de mi generación dice, ¿cómo es posible que en la transición española no hicieran un Nuremberg y no juzgaran a todos los franquistas y tal? Entonces vamos a olvidarnos de toda la ética y mi opinión al respecto. Una cuestión práctica. Dices, si tú sacas en la Dirección General de Seguridad, sigue el expediente de Companys como sigue el expediente de Carrasco y Formiguera y siguen todos los expedientes de todos. Quitando la represión primera durante la guerra, o sea, las matanzas que pudiera haber en el bando nacional hasta que Franco, digamos, unifica el mando en octubre, a partir de allí está todo. Con lo cual, si yo quiero decir, no, quiero el expediente, por ejemplo, de Silverio Castañón, lo pondré y pondré, o sea, y ahí pondrá de qué lo acusaron. Y pondrá, vinculado al asesinato a estas personas. Si tú publicas eso, que ya que hay tanto digital, me encantaría que los digitales morados como no tuvieran narices de publicarlo, tenían un gran problema, que es que saldría publicado el crimen que cometió. Me dirían los descendientes de ese, no, pero era inocente.
Y entonces, no lo hizo él. Y entonces saldrán las víctimas de los otros lados a decir, ¿cómo que no? Mi abuelo se lo llevó ese señor. Mi padre señor. Claro, ¿Alguien sabe lo que hubiera supuesto en el año 77 pretender abrir esa caja? Que los primeros que no estaban interesados en abrir ese melón era la izquierda, porque sabía de sus crímenes. Eran los primeros que no estaban interesados en recordar esto. Pero lo peor no hubiera sido un hipotético juicio en sentar a Arias Navarro, a Fraga, a Carrillo, a Enrique Lister. Lo peor es que eso hubiera llegado a los vecinos. Era que el panadero hubiera dicho, ese señor se llevó a mi padre. Y el fontanero hubiera dicho, pues ese señor, el pescadero, fue el que se llevó a tal. Por eso digo que en mi generación puede entender. ¿Alguien entiende la locura? Es que nadie quería eso. Pero nadie. Entonces por eso dices que estamos locos, pero bueno. Volvemos al tema del el socialismo da mucho de sí. ¿Qué pasa a partir del exilio? Indalecio Prieto, Negrín, el partido original, auténtico, por decirlo de alguna manera, es el de Indalecio Prieto, y de ahí viene todo lo demás, ¿no? Claro, el partido en el fondo tiene un gran problema, que es que se volatiliza. O sea, de repente en España ya no hay socialistas. O sea, se quedan fumados. Probablemente muchos pasan a ser falangistas, que es una cosa muy del ser humano, de bueno, ¿qué hay que hacer para sobrevivir a esto? Mientras que, digamos, el Partido Comunista sí está en la lucha. El Partido Comunista organiza los maquis, que hay algunos que supongo que luchaban por la liberación de España y otro era puro pillaje de ver que robamos ahí por Huesca y tal. El Partido Socialista tiene una última baza con los republicanos, que es la Segunda Guerra Mundial, que es cuando intenta con Rodolfo Llopis, que es, digamos, el chico al que Prieto pone al frente del partido, intenta que el gobierno, que la ONU reconozca al gobierno republicano de exilio, cuyo jefe de gobierno es Llopis, jefe de Estado Martínez Barrios, que aún está vivo. A Negrín ya se lo han cargado, Negrín no hay que saber nada de él, Negrín ya no existe, Negrín está por ahí en México diciendo yo soy y no le hace caso a nadie. Intenta que le reconozcan a él como gobierno legítimo. La ONU dice que pasa, que no le jefe de Estado Martínez Barrios y jefe de gobierno era Llopis, del partido Rodolfo Llopis, que luego llegó a España, además era hasta que murió fue al presidente honorífico del partido, ¿no? Sí, eso sí, odiando a Felipe González, porque era el PSOE histórico. Bueno, eso fracasa, porque la ONU dice que no reconocen nada, que son son cuatro señores que no manda nadie. Bueno, hay una anécdota muy interesante, por cierto. Hay una rueda de prensa que da Álvaro de Albornoz en Roma, que eso es genial, eso es en el año, es un poquito antes de lo de Llopis, eso es en el año 44, 47 por ahí debe ser también. Y entonces yo empiezo una rueda de prensa en Roma y dice que la ONU tiene que intervenir, que tiene que España. Dice, la Segunda Guerra Mundial no acaba en la frontera de Francia, siguió, y ese mismo fascismo que ustedes han derrocado aquí en Italia y que han derrocado en Francia, tienen que derrocarlo en España. Y en Portugal, ojo, porque sería... Salazar estaba allí. Bueno, y en esa rueda de prensa que da Álvaro de Albornoz en nombre de la República en el exilio, se levanta de repente Dionisio Ridruejo, corresponsal de Arriba en Roma, y dice, oiga, perdone, ¿cómo es posible que en esa república que dice usted que era tan democrática se permitiera el asesinato, el crimen de Estado? Y hay un montón de rumores, y dice, no sé usted a qué se refiere. Y entonces dijo, me refiero a José Calvo Sotelo. Y dice, bueno, eso es un caso puntual, no sé qué, yo le digo que la República Democrática. Y entonces se levanta Julián Cortés Cabanillas, corresponsal de ABC en Roma, y dice, perdonen, quiero que mire esto. Y saca una foto de su padre con un tiro en la cabeza. Dice, dígame usted cómo en esa república tan democrática, donde el único enemigo era el fascismo, pudo morir mi padre. Y Albornoz dijo, bueno, en estas condiciones creo que es mejor que lo dejemos. Y se retiró Pero es justo lo que comentábamos en un momento. Es lo que te decía, que la izquierda en los 70 no podía hablar de los crímenes porque iban a salir muy perjudicados. Han sacado la ley de memoria histórica cuando la mayoría de los testigos están muertos. Y encima con una superioridad moral de la que se creen. Y cuando las víctimas de los asesinados nacionales pues están silenciados pues, por el Partido Popular, entre otros. Pero es que acaba de señalar usted que, a mi juicio, esto subjetivo es el mayor responsable. Para mí, en ese tema que usted está poniendo la manera, el mayor culpable es la derecha. Claro, porque ha renunciado con su histórica patología de sentir vergüenza siempre de su pasado, pues ha dicho que no quiere reivindicar. Porque yo hubiese sido partidario de hacer eso en el año 77. Si llegamos a hacer eso en el año 77, la izquierda tal y como la conocemos no existe. La idea es decir... No existe. Decir, si jugamos a tener memoria, tengámosla todos. Claro, pero en el año 77, 78, 80, a la izquierda, al Partido Socialista, al Partido Comunista, no le interesaba sacar estos temas. No le interesaba. Porque no le interesaba desvincularse de su pasado de terror, de odio, de miedo. Y solo con Zapatero le interesó revivir esto para, como la derecha se había retirado
y había dado por incomparecencia. Había dado esa superioridad moral a la izquierda. Claro, la izquierda estaba crecida y dice, oye, ahora vamos a por todas, ahora vamos a reescribir la historia, aquí nunca ha habido crímenes, asesinatos, vamos a reivindicar hasta nuestro pasado. Alguien en su sano juicio no hubiese reivindicado su pasado. Bueno, ahí estuvo muy inteligente Felipe González. Para empezar, hay una baza que juega muy importante a favor de la izquierda en ese momento. Hablo de la ley histórica de Zapatero, que es que ya no existía el este. Claro. Cuando no existe el este, puedes olvidar lo que significaba el Partido Comunista de España. Digo en el caso referido del PC. Claro. De hecho, el mayor crimen que el PSOE tenía para la mentalidad franquista, con todos los crímenes que había de las milicias socialistas, curiosamente no era ese. El mayor crimen que tenía era que había sido cómplice del Partido Comunista en el Partido Popular. Claro. Porque, claro, la imagen que había del Partido Comunista eran nuestros vecinos del este. Claro. Entonces, cuidado, que viene el este. La gran labor de la transición de Felipe González I, de Santiago Carrillo después, era intentar desvincularse para empezar de lo que estaba pasando en el este. Eso es. Que era, digamos, la primera labor que tenían. Pero que la existencia de eso allí era lo que más ayudaba para contar la historia. Carrillo y Berlinguer, ¿te acuerdas? Se inventaron el eurocomunismo. El eurocomunismo. Fue una gran estrategia interesante. No les salió bien para lo que ellos querían, pero sirvió bien para su supervivencia. O sea, si el objetivo era su supervivencia, lo consiguieron. Pero yo creo que lo que querían era ser presidentes del gobierno, y ni Berlinguer fue primer ministro de Italia, ni Carrillo presidente del gobierno de España. Y en cambio se ganaron la enemistad de Álvaro Cunhal en Portugal, que era stalinista todavía hasta el final, es decir, intentó golpe de Estado todavía, el de Portugal en concreto, hasta... En todo caso, hay una cosa muy interesante también en el tema de memoria, que es que también el Partido Socialista Obrero Español fue incapaz, y lo sigue siendo incapaz, de rentabilizar sus mártires. ¿En qué sentido? Que la gente de izquierdas, en el fondo, generaliza mucho y dice, los más franquismo, pero a mí me llama la atención cuando Pablo Iglesias, Turrión me refiero, habla por primera vez en el Congreso de los Diputados y reivindica a Puig Antich. Dice, vengo aquí a reivindicar a Puig Antich, que es una persona que era un asesino anarquista, que su mayor contribución a la historia fue pegar un tiro a un policía. Dices, pero si hay gente que entre comillas, dice, vamos a jugar a gente incluso aunque tenga crímenes, pero oye, reivindica yo que sé, a Tomás Centeno, fue un sindicalista que le detienen durante la dictadura y muere en la cárcel en la Dirección General de Seguridad, según la versión oficial, porque se suicidó golpeándose la cabeza con la esquina de una cama, que parece un poco raro, ¿no? Me podría creer que en esa época podría haberse algún caso de tortura, reivindícalo. O Enrique Ruano, que ese sí pudo ser que se tirara por la ventana huyendo de... No, van y reivindican a Puig Antich, porque no tienen ni idea de quién es de Víctor, ni siquiera sabes tus propios activistas. Además parece aquí que si no eres catalán o vasco no existes en eso, porque como los nacionalistas parece ser que se dedican, los únicos que tienen calles gigantes suelen ser los separatistas, porque dices, oye, los socialistas si eran de Madrid o tal, como en el caso de Ruano, pues no olvidados. Bueno, en el caso de... Ruano, si no me equivoco, era trabajador de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que está aquí en Madrid. Está vinculado a la Complutense, al sector de la educación. No sé muy bien un poco el tema que hubo. Le tuvieron... lo que dijo el franquismo también es que se había suicidado tirándose por la ventana. Una ventana, sí. Nunca se puede mostrar, pero vamos, insisto, como yo estoy dispuesto a ser generoso con la izquierda, si quieren, vale, compramos la posibilidad de que fuera suicidado. Pero no lo reivindican. Reivindican a criminales confesos. Es una cosa muy, muy extraña de Podemos, que deciden reivindicar a Puig Antich, a Luis Companys o a Julián Grimao, que ese sí que tiene una biografía que es imposible de salvar. Bueno, pues cosa rara de la izquierda. De todos modos, el tema de la guerra del franquismo es una mala asignatura para el PSOE, porque no es capaz, digamos, liderar una oposición fuerte. Y de hecho Llopis, cuando fracasa ese tema, rompe con los republicanos totalmente, no quiere ser nada. Los republicanos desaparecen y pasan a ser un teatro que hay en México que no manda nada, no tiene influencia sobre nada ni nadie. Y la última jugada de Llopis es irse con los monárquicos, y Llopis se va a hablar con Gil Robles y con don Juan de Borbón para intentar formar un gobierno provisional con ellos. Sí. O nos olvidamos ya, por tanto, de aquellos que reivindican la Segunda República. La Segunda República ya no la reivindica nadie de los partidos relevantes. Izquierda Republicana también desaparece, tal. ¿En qué año estamos hablando? Estamos del año 64. En el 64, Rodolfo Llopis, que era el presidente del Partido Socialista, el secretario general. Que porque no había presidente, se desaparece. Seguía siendo, digamos, un títere una figura de Prieto hasta que muere. Y ya cuando muere Prieto, digamos, se queda un poco libre, pero eso todavía está por ahí vivo. Y hacía lo que le decía y se va a darse abrazos con Gil Robles y Juan de Borbón. Primero con Gil Robles en la famosa cumbre esta de Múnich, el contubernio de Múnich, que se dijo, y luego con la gente de Estoril de don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón es una figura que es imposible entenderle más allá de la obsesión que tenía por ser el sucesor de Franco. O sea, en la biografía de Juan de Borbón está apoyar a Franco durante la Guerra Civil Española, le concede luego el Toisón de Oro, que es la máxima condecoración que puede conocer como jefe de la Casa Real. Luego se va con los tradicionalistas, que es el lado más integrista, a intentar ser el legítimo heredero carlista don Juan de Borbón. Lleva a su hijo para que se
archiduque con Franco para que le herede. Y luego, en el último momento, se va con los socialistas y con los comunistas, se proclama heredero legítimo y sigue haciendo una campaña contra su propio hijo. Con lo cual, es imposible entender lo que pretendía don Juan de Borbón, más allá de que quería, como a toda costa, ser rey de España y tampoco lo consiguió. Y tampoco lo consigue. Y es un fracaso detrás de otro. Sí, pero bueno. Y el acierto ahí, de hecho, fíjate, el PSOE no quiso, como hizo el PC, tener a gente en España. Tierno Galván rompe con el PSOE porque se harta de que no tengan la valentía de decir, oye, pero tened a alguien aquí, aunque sea escondido, dices. De hecho, Tierno Galván le dice, oye, pues yo os voy a liderar entonces, porque yo estoy aquí. Yo dice, no queremos que nos lideres. Digo, perfecto, pues claro, esa es la jugada, porque ¿cuál es el papel de Tierno Galván? Llopis está intentando, pues esto, hablar con un conspirador nato como don Juan de Borbón, que, por cierto, no vivía en una democracia muy ejemplar, como era la portuguesa. Bueno, bien buen ejemplo. Dice, tanto sea la democracia, puede ser estado en Roma, vive ¿no? en Portugal, que precisamente era uno de los mejores amigos de Franco. Sí, además es muy parecida a la dictadura. Sí, el Estado Novo portugués. Entonces, después de estas conspiraciones, la gente que vive en España, no en el exilio, porque Rodolfo Llopis no sé si tenía alguna causa pendiente aquí en España. Podrían haberlo hecho algo hasta que Franco hace la primera amnistía de los años 60. A partir de ahí, no hubiera habido forma de poderle culpar en nada. Otra cosa es que a lo mejor está un poco incómodo, porque dices, oye, mira, ya me he afincado aquí, estoy muy cómodo en Toulouse y en tal, ¿para qué me voy a España? Que es uno de los grandes problemas que tiene Llopis y lo que le va a costar caro. Y Enrique Tierno Galván, para que lo entendamos, Enrique Tierno Galván es una persona que ha sufrido el franquismo, si se considera sufrir el franquismo, que te quiten la cátedra. Si se considera que el franquismo, una especie de sistema nazi donde te metían en una cámara de exterminio y te pegaban palizas, no. Tierno Galván reconoce que él, por ejemplo, no le torturaron, no le metió en ninguna cárcel, como lo reconoce Ramón Tamames, como lo reconoce Ruy Gallardón, que ellos cuando les detienen en la revuelta estudiantil del 56, nadie les tocó un pelo. Quizá porque eran niños de papá todos ellos, o por lo que queramos. Pero el caso es que, por comparar dictaduras, no se odiaba eso. Pero bueno, reconozcamos que quiten la cátedra es una sanción fuerte. Si se entiende eso como sufrir, perfecto, lo compro. Si entiende es que fue víctima del franquismo, como que le metieron y la apalearon, eso Tierno Galván no lo sufrió. Pero bueno, entonces él dice, oye, en compensación con haber perdido mi cátedra, me toca liderar. Sí. Yo dice, usted no lidera nada. Perfecto, pues creo mi partido propio. Y crea el Partido Socialista del Interior, que será el PSP, que ese es el primer problema que tiene el PSOE y lo que tienen que afrontar cuando hacen el Congreso. Y entonces aparece en el grupo de abogados de Andalucía, el Felipe González, Guerra, Yáñez, Chávez. Muchos de ellos hijos de franquistas. Claro, pero con la lógica rebeldía esta que el movimiento hippie y tal. Bueno, Felipe González venía de la democracia cristiana, que era el primer sector en el que él le había atraído, pero al final, pues dice, oye, estos socialistas, tal. Y curiosamente, Nicolás Redondo, que es el que realmente tenía todas las de liderar el Partido Socialista del Interior, porque es el que está sindicalmente, que es, digamos, la fuerza, la única fuerza socialista que hay es la sindical. De hecho, Carrillo fomenta la creación de comisiones obreras porque se da cuenta que la única batalla que le queda por ganar es esa. Y curiosamente, Nicolás Redondo no quiso liderar el partido, él apoyó a Felipe González en la operación para echar de una vez a hacer puñetas a Rodolfo Llopis. Y decide que el nuevo líder sea ese Isidoro que estaba por allí, que todo el mundo pensaba que iba a liderar 2 días. En aquel momento el gran problema que tenía el PSOE, algo que le va a pasar también en un futuro a otros partidos como Falange Española o al CDS, es que en momentos de debilidad y en momentos de escisiones las siglas se pueden perder. En el fondo no hay una estructura de partido que podamos continuar desde la del año 36 hasta el año 77. Hay unas siglas que todo el mundo se pelea. Llopis no está en el congreso en el que teóricamente le echan, no lo reconoce. O sea, convoca a Nicolás Redondo un congreso para elegir nuevo líder a Isidoro, es decir, a Felipe González, y Llopis ni va. Y Llopis organiza el suyo propio. Y se celebran 2 congresos en paralelo. Eso es muy común. Eso también pasa en Falange en los 90 y tal. Es muy típico en los partidos débiles. Cuando ya dices, no reconozco. ¿Cuánto? ¿Por qué gana Felipe González? ¿Porque era más carismático que nadie? No. Porque hay una organización llamada Internacional Socialista y un señor llamado Willy Brandt que, cual obispo en los tiempos antiguos, bendice a uno. Y lo que hace que Felipe González gane la batalla a Tierno Galván y a Rodolfo Llopis es que vienen unos señores muy importantes y dicen, no, nosotros, Internacional Socialista, bendecimos a este señor como el legítimo heredero del PSOE de los años 30. Y eso se hace en un acto consentido por el gobierno español, ya estrenado por Suárez, pero autorizado en el último gobierno de Arias Navarro, es decir, con Fraga de Gobernación, que es el Congreso de 1976.
ese congreso es espectacular. O sea, ahí se hace en Madrid, en pleno Madrid. El partido aún no es legal, es oficialmente una organización ilegal. Pero se permite, porque ya se sabe que lo van a legalizar, y se permite que ahí se venga media Europa, toda la socialdemocracia mundial, a bendecir a Felipe González. Ahí viene Willy Brandt, ahí viene Olof Palme, que es en Noruega, ahí viene François Mitterrand, ahí viene Mario Suárez, vamos, Carlos Altamirano. Fue algo impresionante. Eso no era solo para un acto, digamos, dirigido al mundo, era también un acto dirigido a los socialistas. Los que más les dolió eso fueron Llopis, Tino Galván, que dijeron... Nos acaban de jorobar, porque ellos eran más históricos y deseaban dar algo de aquel socialismo histórico. Es verdad que Felipe González le da un giro a todo esto, ¿no? Claro, es muy interesante que en aquel congreso se despliega una bandera tricolor y luego a los militantes que no se les expedientaron. Es que es una cosa muy interesante, como decir. En el año 76 estamos hablando, sí, ¿no? Porque no le interesaba nada al Partido Socialista abrir ese debate. ¿Quiere decir eso? ¿Que el Partido Socialista en ese momento era monárquico? No. Quiere decir que el Partido Socialista no quería saber nada del pasado. Que es algo que viene lo que estamos diciendo. ¿Podía ser un gesto de expiación de culpa o una mera supervivencia, una cosa táctica? Por lo que sea. El Partido Socialista Obrero Español y todos decidieron, mira, esto del pasado no interesa. Futuro. Porque a nadie le interesaba, tampoco les interesaba, no nos engañemos, tampoco a Suárez le interesaba hablar del pasado. Suárez fue el primero que fue interesadísimo en que se borrara todas las fotos de él jurando el movimiento. Fraga al principio intentó diferenciarse y decir, no, yo no me avergüenzo de mi pasado. Fraga entendía que su cambio a la democracia era una evolución lógica. O sea, para Blas Piñar... Una vez muerto Franco... Para Blas Piñar, Fraga era un traidor, pero él no, él pensaba, digo, no, yo no me arrepiento de mi pasado, simplemente la evolución lógica es, una vez muerto Franco, entramos en esto. Lo que pasa es que electoralmente, la mayor parte del electorado de derechas quería lo de Suárez, quería olvidar el pasado. No quería ver la democracia como una continuación, aunque en el punto de vista legal fuera poco discutible, que era una continuación legal del régimen del 18 de julio. Quería ver, no, olvidemos, el pasado no existe. Y, como usted ha dicho muy bien, todo el mundo le interesó eso. Y al Partido Socialista también le interesó eso. El Partido Socialista no hace ninguna reivindicación del pasado. No reivindica a Laro Caballero ni a Andrés Prieto en ese congreso de entonces. Ya digo, el único nombre que citan es Besteiro en el último acto de campaña y únicamente como un gesto dialéctico, de como diría Besteiro tal. Pero nunca dicen, vamos a recuperar el trabajo que dejaron incompleto nuestros compañeros. En ese congreso es cuando Felipe González abandona el marxismo. Fue más tarde, fue en el 70. En ese congreso del 76 todavía el Partido Socialista Español tiene una definición como marxista. Lo cual es muy curioso. Y todavía está incluido en el ideario la revolución y la lucha de clases. De hecho, se hace una especie de mención crítica a la socialdemocracia. Como Alfonso Guerra hace una entrevista estupenda donde dice, eso de socialdemocracia no va a funcionar en España. El PC es un partido que aún defiende en la lucha de clases, tal. Aunque es verdad que él no llega a decir la palabra marxista, en el diario sigue puesto, y desde luego lo que sí están diciendo es nada de etiqueta socialdemócrata. Hay que decir que el PSOE no dirá oficialmente que es socialdemócrata hasta que ya está en el poder. Nunca se atreva. Pero antes de eso, tiene un gesto mucho más importante, que es el que usted acaba de mencionar, que es el último gesto, que es el del año 79. En el 79 se producen las segundas elecciones generales. En esas elecciones, el PSOE vuelve a perder. En esas elecciones ocurre algo muy interesante, que es que Adolfo Suárez hace una actitud un poco discutible, usa las cámaras de televisión española el día antes de la jornada de reflexión para comparecer y decir: señores, quiero que ustedes sepan, yo tengo ese audio, lo puedo visionar entero, y dice, me parece muy legítimo que en este país existan partidos como el Partido Socialista Obrero Español, que dice en su programa electoral que es marxista, defiende no sé qué, todavía asegura las posiciones de cuánto, la emancipación, tal. Me parece totalmente legítimo que lo defiendan, pero entonces que lo digan en público. Lo que no me hace correcto es que lo tengan en su programa y en el público no lo digan. Eso claramente era una estrategia totalmente brutal a última hora. Era como decir, ese socialismo que ustedes creen que es tan bueno, todavía tiene esto en su programa, porque en los discursos ya no lo estaban utilizando. Pero decir, lo tiene. Y como sabes, el PSOE perdió esas elecciones. Y claramente dijo Felipe González, esto nos ha jorobado. Eso, por ejemplo, lo cuenta muy bien Leguina en su libro, donde dice que ese discurso de Suárez, que dijo, solo le faltó el uniforme falangista a Suárez. Luego Suárez se declaró en su última etapa de izquierdas y progresista, porque Suárez también tuvo una evolución muy extraña de analizar. Pero bueno, en aquel momento todavía usaba como argumento el peligro marxista, que viene el lobo. Y entonces es lo que dice Felipe González, mira, esto el marxismo nos estorba, que tenía razón. De hecho, Miguel Boyer, que estuvo en el PSOE en la transición, en su momento se ha ido del Partido Socialista,
pues dices que yo soy liberal, socialista, pero liberal, ¿no? Sí. Y el país, que eso está jugando ya a que el PSOE tenga el grupo mediático. Hay que recordar que todos los medios de comunicación privados son más o menos conservadores o liberales y no existen medios de cooperativa porque ese modelo ha fracasado en España. O sea, un periódico como Liberación en España no ha funcionado, por lo tanto no tiene órgano de expresión, y el país también está diciendo, oye, es que un partido marxista que está diciendo que está contra la empresa privada lo va a apoyar tu tía, y el señor que tiene una carpintería que a lo mejor podría votar al Partido Socialista, si dice que es un partido que está en contra de los empresarios que explotan a trabajadores, esto en el fondo nos estorba. Y era verdad, les estorbaba la referencia marxista. Por tanto, llegó el Congreso y dijo, ahora, supresión. Y es cuando dice Felipe González, no se puede tomar a Marx como un absoluto compañero y no se puede ser marxista, hay que ser solo socialista. Ese discurso, que es un poco ideológicamente extraño, porque el marxismo en el fondo es en lo que sería fundar el Partido Socialista, en el fondo es la creación de la socialdemocracia. La socialdemocracia, en el fondo, ¿qué es? Es un modelo de liberalismo desde un plano más progresista. Es como una especie de dividir, como decir, mira, la política va a ser la política liberal, pues dividámosla en dos. Un lado liberal más conservador y un lado liberal más progresista, y eso va a ser el nuevo socialismo. Eso que doctrinalmente puede ser complicado, en el mundo práctico se entiende muy bien. ¿Que queremos ganar las elecciones? Pues ya está. Sí. Lo perdió. Felipe González perdió aquel congreso, curiosamente, y entonces hizo el truco del mesianismo, que es algo que suena fatal dicho así, pero que políticamente funciona muy bien. Que es decir, no me haces caso, pues me voy. Votos socialistas y a ver, y ahí Tierno Galván, que había vuelto al Partido Socialista y era los que defendía el marxismo, Alonso Porta menos, pues está por ahí, Bustelo, Pablo Castellano, todos los marxistas no fueron capaces de liderar una alternativa a Felipe González, y de hecho creo que sacaron un 7% frente a un 80% de gente que seguía a Felipe González. Claro, Castellanos, que luego también ocupó puestos, no sé si luego lo incorporarían a la ejecutiva a pesar de haberse enfrentado a Pablo Castellanos. A partir de ese momento le hizo una vida imposible. Lo que pasa es que, claro, Pablo Castellanos, que tenía una especie de pedigrí histórico por el tema de ser un luchador de la clandestinidad, pues le dieron un puesto de vocal en el Poder Judicial. Ya entonces se hacían estas cosas del reparto, y es en ese puesto donde le pillan unas declaraciones a una revista. Bueno, ya en el tema de la OTAN volvieron a pelearse con él, porque Pablo Castellanos, gigante, hace campaña en contra de la OTAN, y Pablo Castellanos llega a acusar al PSOE de estar al servicio de la CIA y a Leote y tal, porque le acusan a él de estar al servicio del Pacto de Varsovia, y al final le acaban expulsando del PSOE porque le pillan unas declaraciones hablando con Raúl del Pozo. Dice, en el fondo aquí hay mucha gente del PSOE que está forrándose porque está haciendo negocios con gente de derechas, y pone el ejemplo de Chiqui Venegas. Chiqui Venegas, por ejemplo, está ahí con negocios con Abel Matutes, tal. Eso se lo dice a Raúl del Pozo, y Raúl del Pozo, que es como es un gran periodista, pero un gamberro cuando quiere, se lo grabó todo y lo publicó en El Independiente, y dije, pues expulsado del partido porque no podemos mantener a alguien que nos ha acusado de corrupción. Él me reconoció a mí cuando yo hablé de esto, que él tendría que haberse ido él antes con la OTAN. Digo, tendría que haberme ido Castellanos, ¿no? Te reconoce a ti que se tenía que haber ido. ¿Qué pasa con este PSOE a partir de este momento? Felipe González se hace ya omnipresente, a pesar de que el presidente, que no pintaba nada, seguía siendo Llopis, ¿no? No, vamos a contar esa historia que es interesante. El PSOE no tiene ningún presidente desde el año 39. Es decir, cuando Lauro Caballero dimite en el año 36 aproximadamente, cuando se mete a jefe de gobierno, y entonces hay un pobre hombre llamado Remigio Caballo que le ponen de presidente provisional, y al poco tiempo lo deja porque a partir de ese momento desaparece la figura del presidente y se pasa a ser secretario general. Entonces, la figura del secretario, que era una figura muy secundaria, era como un tesorero que había. Prieto mandaba sin ocupar ningún cargo más que el de miembro de la ejecutiva, porque en el fondo quien mandaba era quien tenía peso. Pone a Llopis de secretario, pero la figura de secretario no es secretario general importante. No es. Cuando muere Prieto, es cuando de repente, como la única figura relevante que hay es secretario, primer secretario, como se llama entonces, pues es cuando Llopis queda como líder, y queda que en la izquierda la figura líder es secretario, primer secretario, como se dice entonces, a partir de ese momento. Cuando el PSOE juvenil crea su propio congreso al margen del de Llopis en el año 74, la Juventud Socialistas, y crean esos jóvenes, Nicolás Redondo, Felipe tal, crean su propio primer secretario, que es Felipe, con lo cual tenemos a dos primeros secretarios: el PSOE renovado, como se llama, que es el sector de Felipe González, Guerra y tal, y el sector histórico, que es donde está Llopis, o José Prat, que es el secretario de Negrín, que todavía está por allí. Eso están en ese PSOE histórico, los dos en Francia. Cuando en el 76 el PSOE renovado celebra su congreso, aún la prensa le reconoce como PSOE, paréntesis, renovado, porque sigue habiendo dos. Pero cuando toda la Internacional Socialista
acude allí a ese congreso del 76 a apoyar ese PSOE renovado, por ya de empieza manera, a verse como el PSOE legítimo. Y ellos son un presidente. Y escogen a un señor mayor que había estado en el golpe del 34, curiosamente, pero bueno, que tenía la imagen de ser un histórico de los pocos ancianos que había apoyado a Felipe González, que se llama Ramón Rubial, y ese es el que nombra de presidente. Efectivamente. No manda nada, pero ese que es el presidente. Y es allí cuando Suárez hace un gran favor, que es el que permite, eso lo decide el gobierno, que el que use el nombre del Partido Socialista Obrero Español, siglas PSOE, sea ese. Porque los dos solicitan esas siglas y se las da a él. Y el otro Llopis se queda con las siglas de PSOE histórico. Sí. En las primeras elecciones, el PSOE le va muy bien y saca 100 y pico diputados, el PSOE histórico saca 0. Y es ahí cuando porque también se presenta el PSOE histórico en una coalición. Pero las siglas, Felipe Suárez se las otorga, el ministro del Interior se las otorga el gobierno Suárez. Al gobierno Suárez, a Felipe González. Eso es, a ese grupo. Como PSOE, no PSOE renovado ni nada. El mismo día que se celebra un congreso del PSOE en el año 76, que hablábamos antes, Willy Brandt se reúne con Adolfo Suárez. Pudieron hablar de muchas cosas. Y entonces, efectivamente, era Ramón Rubiales, que falleció hace unos años. Sí, el agua que murió en el 99-2000, se aguantó bastante. Estuvo todo el mandato de Felipe González como presidente. Como presidente honorífico, era presidente del partido, pero no pintaba nada. En la izquierda es ya un cargo honorífico la figura de presidente, porque además ese modelo se importará a todos los demás partidos de izquierda, a todas las federaciones, de que el que manda es el secretario. Y es a partir del tema del marxismo cuando se cambia la denominación de primer secretario por secretario general. O general secretario, a partir del 79. Como dicen en broma, a partir del 79. Vale. Y también se crea otra figura muy importante, que es la del secretario de organización. Entonces, para que lo entendamos, se entiende que lo que en la derecha es presidente, en la izquierda es secretario general. Y lo que en la derecha es secretario general, en la izquierda es secretario de organización. Oye, Felipe Guerra. ¿Qué pasa con Llopis y con los históricos? ¿Se diluyen? Se diluyen en aceite. Eso sí, muere en España. Llopis viene aquí en España. Nadie le hace caso. Y cuando muere, creo que le dedican un recuadrito de obituario. Pero ni siquiera hay un gran movimiento de decir muere, porque además era su enemigo. Bueno, y luego ya, si tenemos poco tiempo, pero ya podemos hacer un resumen de lo que fue el PSOE de Felipe González, los bandazos, las elecciones con Almunia, con el propio Borrell. Claro, el Partido Socialista Obrero Español, la estrategia del marxismo, por así decirlo, de convertirse, digamos, en un partido a la europea, o si se quiere, suena despectivo, en una maquinaria para ganar elecciones, funciona y mejor que nadie. Porque lo tiene todo. No, como renuncia a su pasado, no tiene que reivindicar el pasado. Como renuncia al marxismo, no tiene que reivindicar al este. Y como es como el guay, es gente joven que no ha tenido cargos en la administración, no tiene que responsabilizarse de nada. Con lo cual es la maquinaria perfecta. Puede hablar del futuro. Y ahora bien, es gente que viene preparada de la administración. Porque no nos engañemos, es Carlos Solchaga, Miguel Boyer, no vienen de ayer, o Fernando Morán, vienen todos de la administración. Dirán algún malévolo, vienen del franquismo. Sí, porque si compramos esa cosa que se ha comprado ahora, que todo aquel que esté en la administración tenía que ser en aquella época en mente de franquismo. Venían de trabajar en lo que eran funcionarios, muchos de ellos, otros eran tal. Con lo cual, en el fondo, y lo más importante, el gobierno socialista cometió muchísimos errores, muchísimos desmanes, muchísimos desastres. Ahora bien, sabía gobernar. Si quiere, hablemos de que gobernó bien mal. O, por ejemplo, mejor que lo anterior. O sea, para poner un ejemplo claro, el nivel de caos que hubo del gobierno Suárez fue tal que el gobierno de Felipe González, hasta los años 90, esa los 80, los que ideológicamente no compartirán con él, dirían, qué horror, qué tal. Pero digo, en cuanto a nivel de estabilidad, dieron lo que no consiguió dar Suárez. Por tanto, esa parte la tenían. Entre otras cosas porque Suárez ni siquiera fue capaz de controlar un grupo parlamentario propio. O sea, yo entiendo que queda mal porque cuando se ha muerto alguien toca santificarle. Si se quiere santificar a Suárez, que se santifique por el tema de la transición, que entiendo que para los que les guste ese modelo de transición, lo consiguió. Entonces puedes honrar a Suárez a partir desde el año 76 hasta el año 78 más o menos. A partir de allí es imposible salvar a Suárez como presidente del gobierno. Es imposible porque decir, no hubo gobierno. Quiero decir, fue aquello, o sea, si cambia el gobierno cada 2 años. Felipe González, sí. Con lo cual, para empezar, tenemos una diferencia. Felipe González no solo supo ganar las elecciones, sino cumplió su palabra, que fue, cumple lo pactado. O sea, yo tenía 202 diputados. Si Felipe González quería cambiarlo, tenía 2/3 del Congreso, podía haber cambiado lo que le diera la gana. Y dijo, no, respeto es más, el partido va a ser el garante de este sistema. Y la UCD se va a hacer puñetas y el Partido Socialista Obrero Español se convierte en el garante. En ese momento no hay oposición. O sea, que decir, no hay oposición.
No, efectivamente. Entonces, claro, era la maquinaria perfecta y Felipe González, si no fuera por los errores que vinieron después, podría estar gobernando 100 años. El sistema era perfecto, era un PRI. Era la dictadura perfecta. Que es cuando ganas elecciones, está el sistema electoral puesto y además lo ganaba con justicia porque la gente lo votaba, tenía 10 millones de votantes. El resto de votantes estaba desperdigado, no hay una estructura fuerte en ningún otro lugar, todo el pastel le reconocía, todos los primeros ministros de Europa, ay, qué majo es Felipe González, qué bien lo hace, qué bien nos cae, todos los medios de comunicación, de ay, es adalid de nuestra democracia, el rey el primero, que majete, todo el mundo, era el modelo de país perfecto. O sea, realmente ese mundo feliz podría haber sido, si quieren, no queremos decir México, digamos, como en los países nórdicos, donde el Partido Socialista los Palme, aunque mataron a Palme, la democracia estuvo gobernando 20 años en Noruega y de hecho de cierto modo sigue, con lo cual podría haber sido eso perfectamente. Es verdad que porque además un gran número, esto no le va a gustar nada que lo digamos ahora al PSOE, pero un gran número de gente que no se identificaba de izquierdas estaba cómoda allí y votaba, e incluso votaba a Felipe González. ¿Por qué? Porque en el fondo no les molestaba. Decir, mira, al empresario no nos toca. No, al contrario, luego se hizo muy amigo de muchos empresarios. Solchaga tenía una gran obsesión, y yo creo que hizo bien, en que hubiera grandes bancos españoles y grandes empresas españolas, y les ayudó todo lo que pudo. Hizo bien, pero si la COE estaba encantadísima. La COE se dedicó a hacer la vida imposible a la derecha en los primeros años. Hernández Mancha, fue presidente de la Acción Popular un brevísimo tiempo, y un mal presidente de la Acción Popular, pobrecito, él habló conmigo y me dijo, la COE estaba encantadísima, yo les pedí ayuda y pasaban de mí, todos querían que siguiera gobernando el PSOE de Felipe González y Carlos Solchaga. Cuando Felipe González se ve obligado a dimitir, también es verdad que hubo muchas tiranteces, pero el binomio Guerra-González aguantó mucho, ¿eh? Claro, ahí de todos modos ocurre algo que sí es verdad que no había pasado antes, que es la pelea entre Felipe González y Alfonso Guerra, que es muy interesante. ¿En qué sentido? La pelea de Felipe González y Guerra consiguió algo que no consiguió ni Prieto, ni la pelea Prieto-Negrín, ni la pelea Lalo Caballero-Prieto, que era que hubiera dos PSOEs dentro de uno. No es una escisión, está dentro. Que es que cuando Felipe González se pelea con Guerra por un tema que tenía que ver de corrupción, Guerra había apoyado a Felipe González en todos sus conflictos, con el tema del marxismo, con todo, por eso Pablo Castellano le odia y tal. Pero en aquel momento, con el tema de la corrupción, ocurre algo muy curioso, que es que Felipe González dimite, pero echa a Alfonso Guerra como vicepresidente del gobierno, y entonces Guerra dice, sí, pues yo me hago fuerte en el partido. El intercambio de papeles que habían hecho de tú te encargas de las cosas del partido y yo soy la cara de la oposición, primero contra Suez y luego como presidente igual, se convirtió en un boomerang contra Felipe. Y Felipe se entera en ese momento que él como presidente del gobierno tiene a otro líder del partido, porque no era un número 2, era otro número 1, que eso no ha vuelto a pasar en ningún partido, que hay dos números 1. Y para la ejecutiva del PSOE, te vienes al despacho y hablamos. Porque es la que en cada federación, en Madrid, en Cantabria, en tal, están los hombres de Felipe y los hombres de Guerra. Y hay una frase muy buena que dice Felipe González, que es, oye, que se gobierna desde Moncloa, no desde Ferraz. Porque también Guerra dice, oye, las decisiones van desde el gobierno, las tienes que consensuar con el partido, y el partido soy yo. No era un tema ideológico, era un tema de tribus, pero era un tema que tenía mucho más peligro que todos los de antes. Y eso funcionó durante toda la década de los 90. Eso siguió funcionando, eso se lo carga, entre comillas, Zapatero, dentro que todavía había restos en el Rubalcaba Chacón de esa división entre felipistas y guerristas, que es impresionante y que es brutal, porque afectó a todas las federaciones del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué se elige a Zapatero? ¿Por una solución de consenso para que dejar de escenificar esa guerra en la sombra de Felipe y Guerra? Zapatero, en el fondo, esto va a sonar muy despectivo, pero fue un poco un virus que se formó como resultado de esta enfermedad. O sea, que decir, las familias del PSOE, había otras familias pequeñitas, ¿no?, de izquierda socialista, que eran los herederos de los marxistas, tal, Renovadores de la Base, que es una familia de conspiradores que hubo en Madrid muy divertida, de gente que venía de la empresa, pero las grandes eran estos dos, y eso había impedido todo el proceso de transición tranquila cuando se va Felipe González. O sea, lo que contabas antes a nivel breve, que cuando se va Felipe González, se bendice a Almunia, que es el felipista. Almunia intenta acabar con los guerristas, porque dice, mira, aquí hay que acabar, muy fácil. Echamos a todos los guerristas de la ejecutiva y ya acabamos con las familias, porque solo habrá una que es felipista y se convertirá en la única. Y no pudo con ellos, porque dice, digo, nos echas, pues te vamos a hacer la vida imposible. Las primarias apoyando a Borrell, que gana, por tanto, en cuanto pudiera hacer un agujero en la ejecutiva, le hicieron, en ese ambiente de guerras aparece una nueva familia, que es Nueva Vía, que es la familia que crea Zapatero. Curiosamente ahí la apoyaba Solchaga, ¿no?, que pintaba por ahí, y dicen, no, acabemos con el pasado, vamos a imitar lo que hizo Felipe González en el año 77 con los Tierno Galván, los de Francia, los Llopis, tal. Empecemos de cero otra vez.
reseteemos, ¿no? Que era la operación Zapatero. Y mucha gente le gustó eso. El felipismo tenía ya marcado un candidato, que recordarás que era José Bono. Sí, José Bono. Era el que tenían bendecido. Los guerristas, en vez de apoyar a José Bono, presentan a su propia candidata, que es Matilde Fernández. Entonces, Zapatero es un diputado de ahí que está de León, que no conoce a nadie, que se presenta ahí únicamente con la idea de vender el discurso de el nuevo. En principio no hubiera ganado. Recordemos que Zapatero gana por 6 votos, que es por 9 votos, que es una diferencia minúscula. José Bono. ¿Qué pasa allí en ese congreso? Que hay estrategia pura. Esto es la película esta, la serie esta que a mí no me gusta nada de Kevin Spacey, de política, House of Cards. Ese congreso no era por primeras, era por delegados. Y hay una negociación delegado por delegado. Es decir, vamos a ver cómo le robamos el congreso a Bono, la operación que Bono no cruce el Tajo. Y Zapatero, ¿qué es lo que se atreve? A prometer más. Zapatero va y dice, por ejemplo, en Madrid a Eduardo Tamayo y su compañía, decir que esos teóricamente iban a apoyar a Bono, decir, venga, apóyame a mí y yo os doy el control de la Federación Socialista Madrileña. Se va a Andalucía y habla con Asenjo y dice, oye, venga, apóyame a mí y todo. Un pacto muy importante, clave. ¿Qué federación vota en bloque a Zapatero? El PSC. El PSD. Eso, sí. La catalana. Nada se entiende lo que ha pasado entonces si se entiende aquel día en el Congreso del año 2000. Claramente, que digo, a Maragall, dijo, tú apóyame y yo te apoyaré en todo aquí. Pero Maragall, que había sido mantenido por Felipe González mucho tiempo como alcalde de Barcelona. Pero en aquel momento Maragall ya estaba en plan mesiánico, de decir, oye, yo quiero ser un poco el líder, quiero que ganara a Pujol en nacionalismo, y esa promesa de apoyaré el estatuto que apoye Cataluña viene de allí. En todo caso, por meter la lista de los que votaron a Zapatero, no hubiera ganado nunca. Por ejemplo, los votos de los de Tamayo eran 13. Recordemos, solo ganó por 9 votos, pero la clave ahí, los guerristas. En el último momento, a los guerristas les puede su odio hacia el felipismo y apoyan a José Bono y dejan tirada a su propia candidata, a Matilde Fernández, para que no gane Bono y gane Zapatero. Eso lo dice, esa maniobra de no apoyar a Matilde Fernández es lo que da la posibilidad de que gane Zapatero, que nada vuelve a ser igual. Si cualquiera de las fichas que hemos citado no sumaba. Luego se los cargó a todos Zapatero, que es la primera medida. Ahora, casualmente, Pablo Casado en muy poco tiempo ha caído Cospedal, que era una de las que había apoyado. Puede ser casualidad por el tema Villarejo, pero es curioso que en este tipo de operaciones los rasputines que te permiten apoyar, es decir, Zapatero, cuando estaba ya de presidente del gobierno, Maragall es destruido porque él mismo lo echa para poner a Montilla, que apoya ahí a Zapatero para cargárselo. Balbás, que es el jefe de Tamayo, es expulsado por el tema del tamallazo. Asenjo, que es el de Andalucía, se da de baja del PSOE porque dice que se le han engañado, tal, y los guerristas pues quedan marginados todos ellos. De hecho ya esas familias de guerristas y felipistas han desaparecido. Desaparecen. Lo que quedaba de ellas apoyan a Rubalcaba, que eso tiene muy... En el Congreso de Chacón versus Rubalcaba. ¿Por qué razón? Lo que queda en Fernando Malugán y los ancianos, Chiqui Venegas, que está vivo y es prácticamente su última actuación política antes de morir. Es decir, por favor que gane Rubalcaba, que es felipista entre felipistas. Por decir, porque lo que no queremos es nada que huela a Zapatero. Porque fue tal daño el que hizo. Ahora estoy hablando de estructura interna del PSOE, no de que luego ideológicamente nos queja a todos mismos a Zapatero. Digo, fue tal daño que hizo la estructura interna del Partido Socialista. La forma en la que la vació Zapatero, que aquel congreso era todos contra Zapatero, con la pobre Chacón que pagó por Zapatero ser un poco la heredera de ese Zapatero. Y consiguió que todos, felipistas, guerristas, todos los viejos se unieron todos contra... apoyar a Rubalcaba, que era felipista, vamos, para echar a Zapatero. Pero ¿y después ¿Sánchez es heredero de Zapatero o de quién es heredero? Hay que decir una verdad, que siguiendo esa línea, Pedro Sánchez ya no es heredero de nada. De nada. Que es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, cuando llega al Partido Socialista Obrero Español, él lo primero que hace es acercarse a los felipistas. Curiosamente, Felipe González y su compañía habían apoyado a Madina. En mi opinión, un error, porque en aquel momento parecía que Medina era más radical y Pedro Sánchez era más moderado. Pero una vez Pedro Sánchez ha ganado, pues Sánchez se acerca a ese sector y el sector está dispuesto a apoyarle. Y es después, cuando llega la famosa repetición de las elecciones, cuando Pedro Sánchez da ese giro, porque él se da cuenta que una estrategia muy interesante, no sé qué está quedando el tiempo, pero que era que forzarle a él a convocar elecciones, a abstenerse y permitir que gobernara Rajoy, para luego usar eso como excusa para echarle. Y dice, no, perdona, eso, si esa es la estrategia, que es la estrategia, que lo haga otro. A mí no me hacéis abstenerme, que él llegó a comprometerse que lo iba a hacer, él llegó a prometerle a Felipe González que se abstendría y permitiría que gobernara Rajoy, hasta que se da cuenta que eso es una estrategia para echarle a él luego también. Entonces él se va y tal. Y entonces lo raro es que Zapatero, respondiendo a su pregunta, Zapatero en aquel congreso apoya a Susana Díaz, como Felipe González y todos más. Pero la masa zapaterista están todos con Pedro Sánchez. Entonces, ¿es continuador de Zapatero?
Por Zapatero no. Un zapatero sin zapatero. Pero por el zapaterismo sí, porque todos los zapateristas están con él. Pues no ha habido tiempo para más. Yo creo que a todos ustedes les ha debido quedar clara ya con esta segunda parte de la historia del socialismo, la izquierda, al fin y al cabo, que tenemos en este país. Que representa lo que es este país. Eso es. O sea, el PSOE es para mí es muy distinto, es una fotografía de lo que es España. De lo que es España. JF, la próxima semana más. Aquí en 40 años, historia de una época en radio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Volvemos la próxima semana aquí, a 40 años, historia de una época.